gastroesofágico. Entonces, primordialmente el reflujo es una alteración esofágica que se va a presentar muy comúnmente en los niños y que va a ser algo en parte pues fisiológico o normal en los niños pequeños. Entonces hay que tener en cuenta pues que a pesar de ser no una patología sino un cuadro que se presenta en esos niños con normalidad y sin ningún tipo de indicador predictivo, así como una enfermedad grave o algo así, pues tampoco es habitual que presenten cierto tipo de signos o síntomas. Entonces, cuando un episodio es recurrente y presenta molestia al bebé, que es pues irritación, dolor, ese tipo de situaciones, pues nos va a indicar que no es un reflujo pues sano, por decirlo así, sino un reflujo que está causando algún tipo de molestia en el niño y por lo tanto también va a estar causando algún tipo de daño en el esófago del niño. Entonces, el reflujo se va a dar por un movimiento retrógrado, o sea, un movimiento en el cual el contenido gástrico va a ir hacia al esófago debido a cierto tipo de incapacidades, como por ejemplo la debilidad o la falta de tonicidad del cardias, que es la primera abertura del estómago. Como se pueden dar cuenta, se puede producir en lactantes, niños y hasta en adultos, porque pues es una patología, un cuadro habitual. La cuestión es que cuando presenta síntomas marcados o algún tipo de sintomatología, es cuando pues el médico entra a intervenir y a darle manejo. Hay que tener en cuenta que puede ser un tipo de reflujo con regurgitación o sin regurgitación, con vómito o sin vómito. O sea, son algunas de las características a tener en cuenta. También es importante destacar que aparte de que ocurre el reflujo, pueden haber otro tipo de signos o síntomas, como por ejemplo afección respiratoria o nutricional, cuando la patología ya es como un poco más severa o cuando el reflujo pues va a llegar a la vía aérea y va a producir un tipo de cambios en estas zonas. En esta imagen, es una imagen bastante característica. ¿Cómo es que saca uno el puntero ese? Ay, no sé. Tienes que ponerlo en pantalla completa y abajo a la izquierda te aparece la opción de sacar el puntero. A ver. ¿Aquí? Debe ser Sí. este. Ah, sí, sí, sí. Entonces, como pueden ver esta imagen, algo importante, va a ser el hiato del esófago, donde pues inmediatamente, este es el diafragma, ¿no? Hay que tener en cuenta que toda esta región muscular que ven aquí es el diafragma, esto pues es la reja costal, esto es la columna vertebral, y los diferentes agujeros por los que van a atravesar cierto tipo de, pues, de órganos, por decirlo así. Entonces, por aquí, como pueden ver, pues va a atravesar la vena cava inferior, aquí va a atravesar la arteria aorta, y en este agujero, que es el pues el que vamos a tratar en este caso, va a ser el agujero por donde va a atravesar el esófago, que es, pues, esta es la región inmediatamente inferior al diafragma, y el esófago pues viene por la parte superior. Y como pueden ver, este par de cintillas que van aquí, que son cintillas musculares, van a formar una unión estrecha con lo que es la columna vertebral y se van a llamar los pilares diafragmáticos. Son importantes en el sentido de que estos pilares van a darle un soporte a esa estructura de unión gastroesofágica, por lo tanto también van a intervenir en algunos procesos de reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Pues porque cuando estos pilares se dilatan un poco más, ya sea porque el diafragma esté más hacia abajo por alguna distensión pulmonar, pues estos se van a relajar, se van a dilatar, lo que va a permitir que la abertura gástrica pues también tenga menos resistencia y por tanto pues haya un mayor, se propicie el reflujo gastroesofágico. Entonces, por un lado, esta estructura pues es importante. Por otro lado, también va a ser la estructura del cardias, que es un esfínter, y como tal un esfínter en su estado de reposo va a mantener un alto nivel de tonicidad. Cuando no ocurre esto, y como estamos hablando pues del estómago, pues también va a ocurrir el reflujo gastroesofágico. Entonces, aquí, como ven en este cuadro de azul, menciona algunas estructuras importantes. Lo que les mencioné, los pilares diafragmáticos que van a ayudar como al soporte, las funciones valvuliformes, como decir el cardias,
y el esfínter esofágico inferior, pues que son estructuras primordiales para mantener la tonicidad de esta región y pues no permitir el reflujo gastroesofágico. Cuando ya ocurre el reflujo, por cualquiera de estos mecanismos, que ya es por una defectuosa función de las válvulas, por una dilatación o relajación de los pilares diafragmáticos o por una relajación del esfínter esofágico inferior, entonces vamos a tener que pueden ser por diferentes mecanismos, como por ejemplo el tono insuficiente o la frecuencia de relajación anormal del esfínter esofágico inferior. Y por otro caso también pueden tener las hernias hiatales, que son las principales que se van a dar, no sé en los niños qué tanto se ven, pero sí se van a dar en los adultos, es las hernias por deslizamiento, que es que el estómago, el estómago, el fondo del estómago, va a deslizarse hacia la cavidad pulmonar y pues va a propiciar también una anormalidad estructural, lo que va a permitir el reflujo gastroesofágico. Cuando ocurre el reflujo, vamos a tener, por lo que dice en este cuadro rojo, que va a haber una exposición esofágica a los gases, a los jugos gástricos que van a ser cáusticos o ácidos y que por tanto van a producir una lesión. Y si se presenta de forma concomitante y continua, pues va a haber un daño en la mucosa epitelial y por tanto pues van a haber unos cambios allí en esta región y por tanto también va a haber unas dificultades de tipo motriz de la musculatura esofágica que también va a afectar a la parte gástrica, intestinal y por tanto va a llevar a un síndrome en tal caso de no ser bien manejado de tipo intestinal. Aquí, como podemos ver en esta tabla, vamos a indicar que pues, están los lactantes, los niños, los adolescentes y los adultos, y pues la calidad, la variedad de síntomas que se pueden presentar, que va a ser, pues, como pueden ver las cruces, van a ser los indicativos o los que más van a tener presencia en el tipo en la etapa etaria. Entonces tenemos que la regurgitación, pues va a ser un signo característico en los lactantes, pero pues como todos hemos visto, los lactantes siempre vomitan, o sea, uno siempre ve a un nené y ellos comen y vomitan, entonces eso no tiene que ser nada indicativo de un reflujo, pues sí es un reflujo, pero la cuestión es que no es un reflujo patológico porque el niño no está presentando síntomas como irritación. Si el niño tiene un reflujo constante y tiene una irritación constante y se la pasa llorando constantemente, de paso también como que hay signos que el niño decide no comer, si le ponen el seno, pues prefiere no amamantarse o rechaza la comida, pues son esos signos ya que van a indicar un proceso patológico y por tanto a los que hay que prestar atención. El hecho de que el niño solo pues tenga una regurgitación y vomite, pero sin ningún signo más, pues tampoco nos va a indicar que es un reflujo patológico y por tanto es algo que va a irse solucionando a medida que el niño crece. Aquí en este caso, pues los niños ya un poco más grandes que los lactantes van a tener una calidad de vida disminuida porque obviamente la sensación de molestia que genera el reflujo, que es la pirosis principalmente, pues les va a generar un estado de afectación en cuanto a su desempeño diario. Entonces, pues también sería un indicativo de que es un proceso patológico el que está ocurriendo y pues al que debemos prestar la atención y pues ir y descubrir que es un reflujo, ¿no? También. Los adultos, pues los adultos también la sensación de pirosis, el reflujo, la sensación de todo el tiempo estar, se siente pues caliente la zona torácica en la región media. Aquí, como podemos ver, pues la esofagitis se va a dar ya en niños que son pues, más grandes que los lactantes, igual que en los adultos y adolescentes, por el hecho de que la esofagitis pues, va a ser propiciada por la exposición constante de la mucosa esofágica al ácido del jugo gástrico. Entonces, pues obviamente no va a ser en primera instancia lo que se produzca, pero sí va a ser un cuadro que sí es continuo el reflujo y continuos los síntomas de reflujo, pues es un paciente que probablemente va a entrar en un proceso de esofagitis y que va a requerir un tratamiento pues también un poco más agresivo. Estos síntomas, como tos, sibilancias, laringomalacia, trastornos del sueño, que son síntomas referidos a la parte, bueno, principalmente referidos a la parte respiratoria, hay que tenerlos en cuenta en el caso del paciente que presente reflujo, que pueden relacionarse a ello mismo. Pero pues si es un paciente que no presenta reflujo y presenta ese tipo de síntomas, pues no es que descartemos inmediatamente
el reflujo, pero pues sería poco indicado o poco relacionado que este tipo de síntomas se produzcan por el reflujo. Ya si el reflujo es un reflujo constante, fuerte y que se da varias veces al día y que tenga este tipo de síntomas, además de la sensación de pirosis y de molestia a nivel external, pues podemos decir que también hay una afectación en la parte respiratoria y pues algo que también deberíamos evaluar. A ver, continuemos. Aquí otro poco de síntomas más, como pueden ver, la anemia, la melena y la hematemesis, lo que nos va a hacer un indicativo de una patología ya avanzada, porque pues un proceso anémico, el proceso anémico que se va a presentar aquí va a ser principalmente por la desnutrición del paciente, por el hecho de que no recibe alimentación adecuada, por el mismo hecho de la sensación que le va a producir el reflujo. Las melenas, pues obviamente van a ser por un sangrado, que como sabemos el sangrado de vías altas va a producir deposiciones melénicas, que son deposiciones oscuras, y la hematemesis en tal caso de que el paciente pues presente el vómito, eso va a ser un vómito, lo que nos va a indicar un daño directo y una exposición directa de la mucosa esofágica, y por tanto pues ya también es imperativo darle un manejo adecuado y rápidamente también. El dolor epigástrico, el dolor torácico, ya esos son como algunos tipos de síntomas que se pueden presentar, son poco específicos, pero se pueden presentar y pues habría como que tenerlos en cuenta, con una relación principalmente con que el paciente presente signos y síntomas de reflujo. Si no, pues son síntomas aislados que pues no nos van a llevar a diagnosticar un reflujo. Entonces aquí en esta tabla, pues como se mencionan signos y síntomas, entonces, como podemos ver en los síntomas, la regurgitación recurrente, que va a ser el vómito que los niños van que se va a manifestar en los niños, o también pueda que no sea con vómitos, porque en algunos casos el paciente no va a presentar vómitos, pero sí va a presentar una ronquera o una disfonía. En ese tipo de casos y sin ninguna otra explicación, pues podemos pensar, y pues obviamente con signos, ¿no? Con signos o síntomas de reflujo, pues podemos pensar en que es un reflujo el que está produciendo este tipo de cuadro. Entonces, un dato más es tener en cuenta que el paciente que llega con un periodo, con un cuadro crónico de ronquera y disfonía, pues es importante tener en cuenta si tiene buena alimentación y descartar por ese lado un reflujo gastroesofágico. La pérdida de peso o escasa ganancia de peso, esto ya es en un proceso avanzado que se ha vuelto crónico, en el cual pues el paciente ya, debido al daño que se ha producido en el esófago, pues no tiene una buena o adecuada ingesta de alimentos, no se nutre adecuadamente y pues va a presentar este síntoma. La irritabilidad, la conducta de rumiación, la pirosis, que va a ser uno de los signos característicos, la disfagia, la dinofagia, que ya también va a ser un proceso que únicamente no está indicado en un proceso de reflujo, pero que pues es un cuadro, en este tipo de cuadro también se puede tener en cuenta. La tos, la ronquera, el estridor, lo que les mencionaba de la parte respiratoria. Los signos, aunque esto ya es como más de la parte pues en la que uno investiga, la esofagitis, la estenosis, el esófago de Barrett, son tipos de diagnósticos a lo que vamos a llegar en parte con los paraclínicos, como las endoscopias, principalmente la endoscopia, que es la que nos va a enseñar el estado de la mucosa, y por tanto pues nos va a dar un diagnóstico más certero del grado de reflujo y el daño de la mucosa esofágica. Esta es la postura de Sandifer, que es en la cual el paciente, debido al reflujo, va a adoptar una posición hiperextendida. Entonces va a extender la columna, va a extender el cuello y pues va a quedar como convexo. ¿Sí me entienden? O sea, toman la columna y la ponen en forma convexa, toman la cabeza y la ponen en forma convexa, o sea que la cabeza y la columna queden en una convexidad para así el paciente evitar ese reflujo o que ese reflujo llegue hasta la parte alta y le irrite de esa manera en la que él pues obviamente no va a querer sentir. Entonces por eso se toma este tipo de posición.
En este caso, entonces vamos a tener en cuenta algunas características dependiendo del grupo etario en el que nos encontremos. Entonces, como les mencionaba, los bebés en un 50 a 70% de las veces van a tener regurgitación y en algunos casos también van a tener vómito. Teniendo en cuenta que es un bebé y que pues hay una inmadurez también de este tipo en cualquier tipo de proceso que les ocurra hay una inmadurez. En este caso pues va a ser una inmadurez también por parte del bebé que puede irse resolviendo, que va a llegar a su pico máximo en los primeros 4 meses de vida, que la mamá pues va a quejarse constantemente de que el niño vomita, pero desde que el niño no tenga ningún tipo de síntoma, ni síntoma más, pues nosotros le hacemos seguimiento para saber que no es un reflujo patológico, pero pues si no hay necesidad de una intervención como con fármacos o con estilos de vida, o pues ya con una intervención más severa como una endoscopia, pues por eso sería correcto hacerle un seguimiento al niño. Ya el primer año, este tipo de cuadro se puede resolver, se debió haber resuelto, pero también puede tomar hasta 2 años el que haya una resolución total del mismo cuadro. Igualmente, como les digo, si la madre consulta por este tipo de situación, pues es importante identificar si es patológico o no, y si no lo es, pues tampoco decir a la madre nos vemos dentro de un año, sino hacerle como un seguimiento cada 3 meses para saber cómo ha resuelto o no resuelto ese tipo de cuadro. En cuanto a los síntomas de enfermedad característicos en los bebés, pues va a ser la irritabilidad, que es el signo cardinal, el rechazo de los alimentos, que entonces en este caso el paciente pues va a tender a rechazar la alimentación por el hecho de evitar pues el reflujo y la sensación de pirosis que le va a producir la alimentación. La hematemesis, que obviamente ya nos va a indicar que hay un daño más marcado por este tipo de patología, igual que la anemia. Los síntomas respiratorios, pues cuando hay una regurgitación, pueda que la regurgitación no se presente con vómito, pero esa misma regurgitación sí puede invadir lo que es el espacio respiratorio y va a producir la tos, puede ser un signo respiratorio o una bronquitis reactiva o pronto una neumonitis química, debido al paso de este tipo de material a la vía respiratoria. Y la falta de desarrollo, pues que va encaminada al rechazo de la alimentación y por tanto a un, a un desarrollo lento. Los niños en edad preescolar pueden presentar una insuficiencia intermitente, pues debido a que ellos son más activos, este tipo de cuadros lo que le va a causar es como una disminución de su actividad diaria en el desempeño de sus labores, pues también van a presentar una disminución de la ingesta de alimentos, pero como los que tenemos como primos pequeños, que tienen como 5 o 4 años, uno se da cuenta que a los niños pequeños no les gusta comer así como uno, que eso cada vez que hay comida uno come. En cambio, los niños pues comen como a su medida y comen poco y no es que coman muy bien, no muy constante y tampoco mucho. Entonces, pues esto tampoco hay que confundirlo con un reflujo y que el niño no quiere comer porque tiene reflujo, sino como también indagar en la parte clínica del niño a ver si es o no es un reflujo. El aumento de peso deficiente, bueno, la versión de los alimentos y lo que les decía, la postura de Sandifer, que es el cuello, espalda y barbilla extendidas con el fin de evitar la regurgitación. Y en los niños y adolescentes en edad escolar, pues la pirosis y la regurgitación. Y en estos niños, pues ya como van a ser, si se llegan a ir a unos cuadros crónicos, pues van a presentar la esofagitis, la estenosis, el esófago de Barrett y la ronquera. Aquí, como podemos ver en la imagen de la izquierda, es una endoscopia del esófago, del esfínter esofágico inferior. Y como pueden ver, pues la mucosa está rosada, los vasos sanguíneos pues se pueden ver, pero pues es una mucosa sana. Ya como pueden ver la mucosa de la derecha, que es una esofagitis péptica erosiva, pues como pueden ver estas zonas ya han sido zonas de mucosa que han sido maltratadas debido al reflujo y a la acidez del contenido gástrico y por tanto también ha permitido un cambio en lo que es la constitución de la mucosa, que va a pasar de un epitelio, creo que es cúbico, no me acuerdo bien, no me acuerdo bien, y a un epitelio metaplásico se llama eso. Entonces ya hay que tener en cuenta este tipo de patología porque ya es un proceso que ha avanzado bastante y que también el tratamiento debe ser agresivo con el fin de evitar que si continúa en este tipo de cuadro, pues también nos vaya a llegar a un cáncer.
Entonces, en cuanto al diagnóstico, la historia clínica y la exploración física, pues van a ser nuestra primera arma. Como pueden ver, aquí hay un cuestionario de síntomas gastrointestinales que va a indagar si el paciente tiene vómito o regresa a los alimentos, siente náuseas o ganas de vomitar, tuvo sensación de dolor o ardor en el pecho en la última semana, perdón, uy, tuvo dolor de estómago, y bueno, como pueden ver, preguntas que van bastante orientadas a discriminar que sea específicamente el cuadro correspondiente a un reflujo gastroesofágico. Entonces, como pueden ver, pues la clasificación, el puntaje y los diferentes valores para considerar si es un reflujo o no. Aquí, como pueden ver, el estreñimiento, como pues ya lo hemos hablado, el estreñimiento funcional puede estar asociado con síntomas dispépticos como el reflujo, el ardor y las náuseas. ¿Debido a qué? Debido a que desde la boca, cuando uno come, hay un mecanismo que se llama el complejo mioeléctrico migratorio. Debido a que el reflujo pues, va a afectar el esófago, ya sea en la porción superior cuando hay regurgitación o en la porción inferior, estamos hablando de que el esófago igualmente es una de las primeras partes del intestino. Y como hay un daño en esta región, pues el complejo mioeléctrico no va a tener un adecuado flujo porque el complejo o la descarga eléctrica, por decirlo así, que inicia desde la boca, es una descarga que inicia desde la boca y recorre todo el tracto gastrointestinal para así propiciar la motilidad adecuada del intestino, acorde a cómo el alimento pues va ingresando en él. Cuando hay un daño en el esófago, pues hay un daño en ese tipo de complejo y como tal, pues no va a haber esa disgregación correcta por todo el tracto gastrointestinal, pues lo que va a producir en fin y al cabo va a ser un estreñimiento de tipo funcional. Aquí, como podemos ver, algunos datos característicos, como la presencia de ardor de estómago, dolor abdominal, regurgitación o vómitos, descarga de agua y si hay náuseas asociadas, inicio de los síntomas y relación con las comidas. Importante pues tener en cuenta que en algunos casos el reflujo también va a ser como por esa ausencia de alimentación adecuada, porque pues el estómago igualmente tiene una secreción basal de jugo gástrico. También hay que tener en cuenta que algunos estados de estrés o personas en los cuales el estado de estrés lo que va a estimular es la secreción de jugo gástrico y pues por tanto va a producir una gastritis y si el paciente pues no tiene un adecuado tono del esfínter pues va también a generar un reflujo. La disfagia, que es la dificultad para tragar, y la odinofagia, que es el dolor durante la deglución, van a ser algunos signos característicos del reflujo, pero no solo van a indicar que es un cuadro de reflujo, porque pues este tipo de síntomas no solo son como un daño en la mucosa, sino también como un daño en la parte del tránsito del bolo alimenticio por el esófago. Entonces, son algunos signos que nos pueden orientar a un reflujo, pero pues no son específicos de un reflujo esofágico. Aquí también menciona algunos tipos de medicamentos, como lo son las tetraciclinas, que van a generar una adherencia, principalmente en el esófago, o una muy buena adherencia en el esófago, y esto va a producir una irritación y pues daño local de lo que es la parte esofágica donde se almacena. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Aquí dentro de este cuadro, lo que va a indicarnos, lo que nos va a enseñar es como algunos tipos de diagnósticos diferenciales que pueden tener algún tipo de cuadro relacionado, pero pues obviamente cada quien va a caracterizarse por algo en específico. Entonces, como pues por ejemplo la intussuscepción, la estenosis, los hematomas, los tumores. Y aquí entre las causas infecciosas también vamos a tener pues la gastroenteritis, las infecciones de tipo viral y infecciones de tipo bacteriano. Y en las causas endocrinas o metabólicas, pues ya vemos la cetoacidosis, la uremia, la hipercalcemia. Bueno, este tipo de cuadros, como pueden ver, que relacionan ahí a causas de reflujo o diagnósticos que podemos tener en cuenta a la hora de identificar que no es un reflujo. Sí.
Aquí vamos a tener en cuenta este tipo de cuadros que también van a ser como la gastroparesia, la rumiación. La rumiación es lo mismo que hacen las vacas, que cogen y que el alimento desde el estómago lo devuelven a... ¿Para qué? No, ojalá. No, no. Entonces, como les iba comentando, la gastroparesia, pues la gastroparesia es como tal que no hay una motricidad adecuada del estómago. Y la rumiación, que es cuando el paciente, no sé si lo harán también los humanos, pero es la misma que hacen las vacas que toman el alimento, pues el alimento que tiene el estómago lo devuelven a la boca y pues vuelven y lo remastican y vuelven y lo tragan. Pero no, según lo que pude entender, como que hay unos humanos que lo hacen también como a gusto, como de tipo patologías ya psiquiátricas, pero pues no sé. Los vómitos psicogénicos, pues son los pacientes que obviamente un vómito psicógeno es un paciente que va a estar constantemente vomitando sin causa aparente y que pues este vómito no va a ser inocuo para la mucosa esofágica y va a producir un daño. Y el embarazo, pues porque las pacientes embarazadas, debido a la carga hormonal que van a presentar, pues van a presentar constantemente vómitos y pues este vómito también va a producir una lesión. Aquí mencionan pues que la evaluación va a requerir un estudio para indagar la estructura gastrointestinal superior y pues en este caso lo que nos están diciendo es que una endoscopia de vías digestivas altas pues, es un estudio de laboratorio bastante importante en este tipo de cuadro. Aquí abajo se mencionan algunos tipos de signos, síntomas que van a estar aledaños a este tipo de patología. Y pues que ya también ya los he mencionado en las partes anteriores. Aquí tenemos algunos cuadros característicos que se pueden desarrollar con el reflujo gastroesofágico, que pues el principal signo característico de un reflujo, en tal caso de que sea sintomático, va a ser el ardor de estómago o la pirosis, que es esa sensación de quemazón en la parte de la región, desde la región sifoidea hacia arriba, pues debido a que el reflujo pues va a estar afectando la mucosa y va a generar ese tipo de síntomas. La disfagia u odinofagia, ahí me quedó mal, que va a ser un cuadro causado por inflamación, pues obviamente la inflamación que se va a producir por la afectación de la mucosa, pero también como podemos ver aquí va a estar causado por lo que es el proceso de estenosis, que es cuando, por ejemplo, el esfínter no se dilata para recibir los alimentos y va a producir pues que la acumulación del alimento quede allí. Entonces, como la musculatura va a tratar de hacer que haya un tránsito adecuado, pues va a producir esta disfagia, que es este dolor al tránsito del alimento por la cavidad intestinal. O también se van a producir algunos cuadros ay caray, ¿cómo se llama esto? De contractilidad inadecuada de la parte esofágica y por tanto pues va a producir un tránsito inadecuado y un dolor pues opresivo en la parte external del paciente. La dismotilidad pues va a hacer que el músculo no va a propiciar este tránsito adecuado y pues el bolo alimenticio, el paciente va a sentir que el bolo no avanza. Entonces como no avanza pues también va a producir una serie de síntomas. Entonces, como podemos ver, estos dos síntomas de estenosis y dismotilidad no son síntomas rotundamente relacionados al reflujo, pero sí son síntomas que van a indicarnos que hay un proceso de disfagia u odinofagia en el paciente. Entonces, pues, como les iba a explicar, que no era todo relacionado al reflujo. El asma, pues ya sería el paciente que obviamente debido al reflujo tiene algún tipo de aspirado de este jugo gástrico y por tanto pues va a presentar un episodio asmático, por decirlo así. Entonces pues el paciente va a tener un manejo con corticosteroides, pero el paciente posiblemente no va a tener una mejoría con este tipo de manejo, pues porque no estamos tratando la causa principal, que sería el reflujo. Entonces pues esto no es un cuadro así característico que usted diga en todos los niños se va a dar, pero sí hay que tenerlo en cuenta en tal caso de que estemos frente a un reflujo. Que el niño pues se queje, que no puede dormir en la noche, principalmente en la noche, como dice acá,
asma nocturna, como dice acá, pues entender que si estamos hablando de un proceso de reflujo y el paciente presenta también además este cuadro clínico, pues puede ser por el mismo reflujo y pues no hay necesidad de seguir ese manejo inadecuado con corticosteroides, sino controlar el reflujo para así mismo pues controlar el episodio asmático al que están refiriendo. La neumonía recurrente se va a dar en el caso de que el paciente esté recibiendo manejo para el reflujo. ¿Por qué? Pues porque el manejo para el reflujo lo que va a permitir es una disminución del pH y de la producción del jugo gástrico. Y hay que tener en cuenta que, sin embargo, el jugo gástrico es también un medio de protección que tenemos frente a microorganismos y agentes externos. Entonces, como va a haber una disminución de este jugo, de la acidez y la cantidad de este jugo gástrico, pues también va a haber una mejoría del cuadro clínico, pero si es un manejo que necesita, pues es un manejo crónico o prolongado, pues vamos a tener en cuenta que va a haber una disminución de un medio protector para nosotros y por tanto también pues va a haber un riesgo de una producción de unas neumonías recurrentes. Y la tos crónica, pues como les mencionaba, debido a la regurgitación, cuando hay regurgitación y no hay vómito, pero hay afectación de lo que es la zona laringea y sobre todo pues las cuerdas vocales, el paciente va a presentar lo que es la ronquera y la tos, que va a ser también si no encontramos algún tipo de cuadro clínico que nos indique que es una tos pues por un tipo de infección pulmonar o algo así, pues podemos pensar en un reflujo y que el paciente, como siempre, presente la clínica de reflujo. En cuanto al tratamiento, pues hay algunos factores principales los que vamos a tratar. La acidez del estómago por la misma pirosis, que va a ser pues un síntoma de alarma, en tal caso de que ocurra concomitantemente con una disfagia, una pérdida de peso, una hematemesis o vómitos contundentes y recurrentes. Entonces, como les enseñaba en la imagen anterior, la imagen que vimos fue una endoscopia, en la cual pues la idea era revisar el estado de la mucosa esofágica y por tanto, en tal caso de que haya una lesión bastante marcada o haya la necesidad de un estudio de mayor alcance, pues se va a tomar una biopsia. Se va a tomar algunas 5 o 6 biopsias de diferentes zonas del esófago para asimismo pues identificar qué tan extensa es la lesión, para asimismo pues también saber qué tanto tiempo y qué tan potente debe ser el tratamiento para este paciente. En cuanto a este tipo de síntoma, que es la pirosis, en los adolescentes, pues se va a dar el hecho de la pirosis por algunas actuaciones como fumar, tomar café o chocolate y ingerir comidas picantes o alcohol. El fumar y el alcohol, pues son irritantes directos de lo que es la mucosa del esófago. Y el chocolate y la cafeína lo que van a permitir es una dilatación de ese esfínter esofágico, o sea, del cardias, y por tanto, pues van a propiciar el reflujo. Entonces los pacientes pues van a tender a elevar la cabeza para así mismo evitar que el reflujo llegue hasta la orofaringe y pues les cause ese síntoma de irritación bucal. La esofagitis, que es pues un cuadro en el cual ya el reflujo ha causado una lesión mayormente extendida de lo que es el esfínter, pues la región del esfínter esofágico inferior, que va a ser la más afectada principalmente por el reflujo, y que en estos casos, como podemos ver la clasificación de la derecha, yo sé que no se ve muy bien, pero hay dos clasificaciones ahí, que son las de Savary Miller y la de Los Ángeles, que como tal lo que van a hacer es identificar el tipo de lesión y algunas características principales de cada una y asimismo clasificar el estado en el que el paciente se encuentra. Como podemos ver en la de Savary Miller, la clasificación de grado 4 ya es un epitelio o esófago de Barrett, en la cual pues ya hay algunos cambios metaplásicos de lo que es la mucosa esofágica y pues que la verdad es un tratamiento agresivo el que se debe instaurar porque pues si no vamos a culminar en un cáncer para el paciente.
En cuanto a la esofagitis, hay que tener en cuenta que el tratamiento se va a dar con inhibidor de la bomba de protones, que va a ser pues, principalmente el omeprazol, y se van a dar durante 4 a 8 semanas si es de moderados cambios, y de 8 a 12 semanas si ya es de cambios bastante marcados en la mucosa. Hay que tener en cuenta que hay dos procesos patológicos de esofagitis que se van a manifestar, que son la esofagitis péptica, que es la que directamente es causada por el reflujo gastroesofágico y que va a ser principalmente caracterizada por una irritación de la mucosa bastante marcada. Y el otro cuadro clínico que se va a presentar también de tipo esofagitis va a ser la esofagitis eosinofílica. Ambas van a tener, como por decirlo así, la presencia de eosinófilos. Lo que pasa es que en la esofagitis eosinofílica van a ver, en la toma de la muestra de biopsia, van a haber más de 15 eosinófilos por campo, lo que nos va a indicar que es una esofagitis eosinofílica. Desconozco por qué se produzca, pero pues es un cuadro a tener en cuenta también cuando estudiemos la esofagitis. Y como les mencionaba, se recomienda de 6 a 8 biopsias en las tomas de estas para tener un adecuado estudio de la esofagitis. La disfagia o dinofagia se va a manejar principalmente se va a estudiar con lo que es la endoscopia para saber si es una dismotilidad esofágica o si hay un daño en lo que es el complejo mieléctrico migratorio o hay como una respuesta inadecuada de la musculatura esofágica al estímulo de la alimentación, que nos va a producir pues, este tipo de cuadros como una estenosis o una constricción pues, potente y no requerida, lo que nos va a producir ese cuadro como de opresión y tránsito que el alimento pues no transite, o sea, que el paciente sienta que el alimento no desciende porque no es posible o no sabe por qué. Entonces podemos pensar en este tipo de cuadros que son también ya como de una afectación de tipo neurológico. En cuanto al tratamiento, pues vamos a tener en cuenta que van a ver el tratamiento médico o no farmacológico y el tratamiento farmacológico y también el tratamiento quirúrgico. No, ya no quiero contar. Y como les mencionaba, entonces el primer tratamiento, cuando el reflujo gastroesofágico es leve y no requiere de una intervención farmacológica, va a ser el cambio del estilo de vida, que es como el control de peso del paciente, la elevación de la cabecera de la cama, con el fin de que el reflujo pues que no haya una regurgitación del contenido gástrico, y la posición lateral izquierda con el fin de que todo el contenido gástrico pues vaya hacia la parte del fondo y no quede cerca al esfínter y por tanto pues no permite el reflujo. La modificación de la dieta, porque obviamente pues como les mencionaba, el chocolate, el café son algunos alimentos que propician el reflujo o que propician la relajación del esfínter y pues permiten el reflujo. El alcohol, el fumar, o el estar cerca de personas que fuman, o el estar en ambientes que produzcan como ese humo nocivo. La salivación dice que es un factor protector que por tanto pues la masticación constante de chicles en personas que sufren de reflujo pues les va a ser un factor protector, les va a beneficiar como una comodidad para desempeñar sus actividades porque la salivación merma la producción de jugo gástrico. El alcohol y el tabaco, pues lo que les mencionaba, que es un efecto directamente nocivo sobre la mucosa esofágica. Y respecto al manejo farmacológico, hay que tener en cuenta que los niños metabolizan más rápidamente los inhibidores de la bomba de protones y por tanto las dosis pues, deben ser un poco mayores. En el cuadro de la izquierda estamos hablando de un cuadro clínico, de un algoritmo en el cual pues vamos a darle un manejo a lo que es la esofagitis. Entonces mencionan pues que es una esofagitis en la cual no hay una erosión visible, en la cual es erosiva y en la cual hay signos histológicos de esofagitis eosinofílica. Entonces tenemos tres escenarios. Pues en la eosinofílica, un manejo adecuado, no mencionaban cuál, entonces no les puedo mencionar tampoco. Cuando hay algunos cambios erosivos, pues se va a iniciar un tratamiento de 8 a 12 semanas con inhibidores de la bomba de protones y se va a repetir la endoscopia.
Cuando se resuelve, pues se continúa el tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones para propiciar un adecuado saneamiento de esta mucosa y cambiar los estilos de vida, igual con seguimiento clínico, ¿no? Al igual de en tal caso de que no haya una erosión, no haya cambios histológicos en la endoscopia. Y tenemos en los casos de que continúe después de haber culminado las 12 semanas con el tratamiento de los inhibidores, pues nuevamente y hay unos cambios histológicos de moderada intensidad, pues continuamos con los inhibidores y hacemos una evaluación de 3 a 6 meses. Y ya como pueden ver ahí, pues lo que sigue. Y es lo mismo en el caso de cuando hay una severa exposición. Ya por último, pues vamos a tener que cuando hay una resolución o no del tratamiento. De acuerdo a que ya la endoscopia, pues el seguimiento por endoscopia nos dice que hay una resolución del cuadro, entonces pues vamos a continuar con los inhibidores de la bomba de protones y a cambiar los estilos de vida y a un seguimiento clínico. En tal caso de que no, pues vamos a tener una continuación con los inhibidores de la bomba de protones con el fin de mermar el esofágico y una evaluación periódica con una repetición de las endoscopias. O sea, como pueden ver ahí, es lo que mencionan en cuanto al manejo. Y si no, en tal caso de que ya sea un cuadro severo en el cual ninguno de los manejos que hemos instaurado funcione, que son manejos farmacológicos, pues vamos a pasar a la parte quirúrgica, que es la gastrostomía, pero eso ya son para pacientes con afección neurológica, o la fundiplicación, creo que se menciona, que es como coger el fondo del estómago, enrollarlo en la unión gastroesofágica y coserlo, en tal forma de que ese fondo abrace el esfínter esofágico y le dé como ese sostén necesario para no permitir el reflujo, que es ya como que ahí según lo que mencionan sería como el último paso a tomar para controlar ese reflujo que no ha seguido a ningún tipo de manejo, y pues que la intervención quirúrgica sería una buena opción. Entonces, en estos cuadros de la derecha, lo que pueden ver son los diferentes inhibidores de la bomba de protones a utilizar y las dosis, ya que estamos hablando de niños, y ahí también mencionan las dosis para adultos. Pues ahí, como pueden ver, está el omeprazol, el esomeprazol, lansoprazol, el pantoprazol y las diferentes dosis a tener en cuenta. Entonces, importante saber que este tipo de manejos se van a dar en cuadros de moderada a grave intensidad, pero entonces los de moderada intensidad son aquellos que no responden a otro tipo de manejos, como los manejos con los antihistamínicos o los protectores de mucosa o los antiácidos, que también son otro tipo de manejo que se van a presentar. Entonces, cuando el tratamiento ya es cuando estamos hablando de un cuadro de moderada a severa intensidad, el primer manejo a instaurar y que hay un proceso de esofagitis, como pueden ver ahí les mencionaba, es los inhibidores de la bomba de protones, de 8 a 12 semanas, con el fin de que haya una resolución primero de los síntomas y segundo, pues también del daño a nivel endotelial, que se va a evidenciar pues con la endoscopia. Aquí seguimos con los antagonistas de los receptores de histamina 2, que son los que operan a nivel gástrico, que vamos a tener. El primero, pues el que más se usaba era la ranitidina, pero como el compañero Santiago siempre lo menciona, ya no se usa porque tiene un compuesto llamado nitrosodimetilamina, que es un compuesto cancerígeno. Entonces, como la concentración de este compuesto se encuentra elevada en la ranitidina, se ha descontinuado su uso, o por lo menos en Estados Unidos se descontinuó su uso por este tipo de compuesto que es de tipo cancerígeno y que pues nos va a llevar en un uso constante a un paciente al desarrollo de un cáncer. La cimetidina, que es pues como al siguiente, al que le sigue a la ranitidina, también tiene este tipo de compuesto y por tanto pues procuremos no usarlo, pues si no hay más opciones toca ese, aunque igual los antihistamínicos también tienen su indicación, ya las voy a mencionar, pero la cimetidina también tiene como una alta concentración de este compuesto y por tanto hay que tener en cuenta de usarlo constantemente en los pacientes. La nistatina también presenta este tipo de compuesto, aunque en menor concentración,
Y la famotidina, según lo que pude leer, pues no presenta este tipo de compuesto, entonces pues es como más seguro. Hay que tener en cuenta que los antagonistas de receptores de histamina no son empleados en los cuadros severos porque no van a presentarle una mejoría al paciente. Entonces se van a utilizar como en cuadros leves o en cuadros de moderada intensidad combinados con los antirreflujos, con los antiácidos, si no estoy mal, aunque ambos son iguales. Bueno, el hecho es que se usan en combinación con los antiácidos, sí, para presentar una eficiencia de los mismos. Pero pues como tal, ellos solo sirven para un proceso leve, un cuadro leve en el cual los antihistamínicos pues pueden ser indicados. Pero teniendo en cuenta este tipo de compuesto que es cancerígeno, pues evitar su uso, ¿no? También tenemos los antiácidos, como el hidróxido de magnesio y de aluminio o el carbonato de calcio, que lo que van a hacer pues como tal es disminuir la acidez gástrica y por tanto disminuir también ese compuesto que hace su llegada a la mucosa esofágica pues no cause un mayor daño. Como les menciona también, ellos no son muy efectivos en los cuadros de moderada a severa intensidad y hay que tener en cuenta que este tipo de compuesto pues que contiene aluminio pues nos va a estreñir el paciente, como ya lo sabemos, y nos va a causar una toxicidad en los pacientes que tengan una enfermedad renal o que nos puede llegar a propiciar un raquitismo hipofosfatémico por la toxicidad del aluminio. También puede producir una toxicidad a nivel del sistema nervioso. Entonces, pues hay que tener en cuenta el uso de esos. Obviamente, estos son con dosis constantes y que no se dé otro manejo más que este tipo de medicamentos y pues que el paciente sea un lactante o un niño pequeño. Hay que tener en cuenta que también están los agentes de superficie, del cual conocemos el sucralfato o hemos escuchado, que lo que va a hacer es unirse a los desmosomas, que son las uniones entre célula y célula. Se va a unir allí en la mucosa que está expuesta y le va a propiciar como una protección, como decir un gel que se posa sobre la mucosa y que va a permitir que la mucosa sane y que no sea mayormente expuesta al jugo gástrico y por tanto no haya una lesión, no se continúe con la lesión. El alginato de sodio cumple el mismo papel, pero es como un gel que se va a posar también sobre la herida y va a propiciar pues como un follaje, por decirlo así, va a cubrir la herida y va a permitir que la herida vaya sanando. También tenemos preparados de forma natural, como el té de manzanilla, el olmo resbaladizo y la raíz de jengibre, que mencionan que en algunos casos, pues uno los puede recomendar, en tal caso de que no tenga más el paciente, uno los puede recomendar, y ellos pues en algunos casos presentan mejoría con este tipo de compuestos, entonces pues para tenerlos en cuenta. Y si no, ya como les mencionaba, el último paso a seguir va a ser la cirugía, que va a ser la colocación de gastrostomía, pero la gastrostomía va a ser para esos pacientes que están paralizados. O sea, son esos niños que tuvieron algún tipo de asfixia perinatal, pues ya severa y quedaron en parálisis y que obviamente pues la parte gástrica o la parte intestinal no va a ser la sección. Entonces son niños que va a tocar hacerle una gastrostomía para así evitar el reflujo y también un tipo de implantación de un mecanismo por el cual se pueden alimentar de forma transpilórica o yeyunal. Y como pueden ver, la parte quirúrgica, otro de los manejos va a ser la funduplicatura. Como pueden ver la imagen de la derecha, lo que les mencionaba, toman el fondo del estómago y enrollan ese esfínter esofágico inferior y lo suturan con el fin de que haga una resistencia adecuada y no permita el reflujo gastroesofágico, o sea, para que cumpla la función de esfínter y con eso pues evitar el reflujo. Y ahí están pues otro tipo de medicamentos que son los prokinéticos, pero pues no entiendo. Pues debe ser como para propiciar el vaciamiento gástrico y no permitir el reflujo. Y eso es todo. Listo, profe.
¿Me escuchan? Sí, ya ahora sí, profe. Para diferenciar el reflujo fisiológico del patológico, de tener en cuenta la progresión de peso del paciente, ¿no? Y las interrecurrencias respiratorias que él tenga. Por ejemplo, infecciones respiratorias recurrentes, sinusitis, otitis, y asociado a esas infecciones o interrecurrencias respiratorias bajas o altas, que tenga una pobre ganancia de peso o lo que se conoce como falla de Medro, ¿sí? Esa pérdida de la relación entre progresión de talla versus peso. Entonces, si tiene un paciente con eso, fuera de eso, mantiene, mejor dicho, enfermo y no gana peso, delgado, pues un paciente que tiene un reflujo gastroesofágico patológico, usualmente a medida que van creciendo se va resolviendo, pero si no se resuelve a esa edad de 2, 3 años, pues un paciente que termina en cirugía, ¿sí? Entonces, los procedimientos quirúrgicos que ha nombrado Alejandro. Antes, pues uno los puede manejar dieta y medicamentos, entonces alginato de sodio, esomeprazol, se puede utilizar como para el reflujo, para minorar ese reflujo, y en los lactantes dar leche de fórmula que tengan algún espesante o que se conoce como antirreflujo para evitar el reflujo con las tomas, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Bueno, muchachos, entonces nos vemos Sí, profe, el lunes. hay otro más, hay otro algo importante respecto a los inhibidores de la bomba de protones, es que a largo plazo, porque 12 semanas son 3 meses, que eso también ya es como a largo plazo, es que producen un riesgo de infecciones, de malnutrición también un fallo del crecimiento por una afectación directa de lo que es la parte osteoblástica o la resorción ósea. Entonces hay que tener en cuenta pues que si necesitamos un manejo mayor a 3 meses con este tipo de medicamentos y es un niño, pues que puede haber una afectación ósea o un riesgo de recurrencia de infecciones y de malnutrición. Ok. Bueno, listo. Bien. Entonces nos vemos el lunes, ¿vale, muchachos? Vale, Listo, profe. Chaito. Gracias, doctor. chao, chao. Hasta luego.